Bueno, mi nombre es Andrés Claudio Runge, soy profesor de la Universidad de Antioquia. Coordino un grupo que tiene por nombre FORMAF y me dedico al campo de la antropología pedagógica, las corrientes pedagógicas contemporáneas, tradiciones y paradigmas. Eh, bueno, tanto a nivel de pregrado como de estudios posgraduados. Cuando se está hablando aquí de pedagogía, no se está hablando de enseñar, ¿cierto? La pedagogía, al menos como la entiendo yo, es una reflexión disciplinaria sobre la problemática educativa. En ese sentido, hablar de pedagogía crítica no es lo mismo o no significa hablar de métodos de enseñanza basados en propuestas críticas. Entonces vuelvo y digo, la pedagogía como una reflexión amplia sobre la educación. En el contexto específico de esa pedagogía se puede hablar de una didáctica crítica. Ya vamos a ver ahorita con los aportes, por ejemplo, de un señor Wolfgang Klafki, cómo esa pedagogía crítica se va cuajando, se va consolidando una propuesta de didáctica crítica, y con otros autores, como ya les comenté ahora, se configura más como una propuesta de crítica, pero en el marco mismo de la comunicación. También habría que agregar todo un campo de trabajo que se denomina, sobre todo para el contexto alemán, teorías críticas de la formación. Entonces, pedagogía en un sentido amplio abarca diferentes propuestas específicas, dentro de las cuales se incluyen teorías críticas de la educación y teorías críticas de la formación, y a su vez también puede uno encontrar ahí aportes específicos en términos de la didáctica, ¿sí? Todas ellas, que las caracteriza, muy en la línea de Habermas y los intereses que rigen el conocimiento, una postura crítica frente a las formas simplemente comprensivas del mundo o frente a las formas técnicas, y con una propuesta de base, y es que mediante la educación se pueden promover procesos emancipatorios, ¿sí? Muy ligado a una tradición de pensamiento en donde se habla pues de mayoría de edad. Entonces se presupone, por ejemplo, ese fue uno de los planteamientos básicos de los pedagogos críticos alemanes: no se puede hablar de sociedad emancipada si en principio los individuos no se han emancipado, o no se puede hablar de una sociedad liberada si en principio los individuos no se han liberado. Y una tarea entonces fundamental de la educación sería, en ese sentido, ayudarles mediante la educación a los individuos para que se emancipen. Ahí es donde adquiere pues la pedagogía un papel fundamental, y fue determinante, sobre todo en el contexto alemán, estoy hablando allá donde ha habido más matices, ¿sí? Uno de los, mejor dicho, el lema, el fin fundamental de la pedagogía crítica en un sentido amplio fue el concepto de emancipación, ¿sí? Ligado también al de mayoría de edad. Como ustedes saben, pues siguiendo nuevamente a Habermas, uno reconoce unas disciplinas que tienen un carácter instrumental, uno reconoce unas disciplinas sociales y humanas que tienen un carácter más comprensivo, y habría otras disciplinas que tienen un carácter más crítico emancipatorio, es decir, que son capaces de cuestionar y demostrar cuáles son los intereses que le subyacen a ciertas formas de conocimiento. En este caso específico sería una reflexión mostrando cuáles son los intereses que están en el fondo de la reflexión pedagógica y también de la práctica pedagógica. Entonces aparece el concepto de emancipación ligado a mayoría de edad, es decir, la educación, la pedagogía como reflexión sobre la educación, reflexión teórico y práctica, debe pensar en un fin fundamental que sería ese de la autonomía ligada pues a la emancipación de los individuos. Entonces, en ese panorama también habría que agregar que mientras en los 70s las preguntas por la emancipación, digámoslo así, estaban muy centradas en un sujeto emancipado europeo, ¿sí? Posteriormente esa perspectiva crítica en el contexto pedagógico se abre a muchas otras problemáticas. Entonces es cuando ve uno que cobra fuerza, por ejemplo en el contexto anglosajón, específicamente estadounidense, pues la pedagogía crítica, pero ya ligada a un montón de otras problemáticas.
problemáticas de género, diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad sexual, ¿sí? Entonces, la pedagogía crítica empieza otra vez a retroalimentarse a partir de los estudios culturales, de las teorías feministas, y en la actualidad, por ejemplo, muchas de esas propuestas ya también están trabajando muy en la lógica de una pedagogía queer, cosas de esas, ¿sí? Entonces se abre el panorama de lo crítico, ya no solo es la crítica como posibilidad de que la educación fomente un sujeto emancipado europeo hombre, sino que esa crítica en el contexto pedagógico se abre a todas estas otras formas de discriminación, de rechazo, de jerarquización, etcétera, etcétera. Ahí es cuando empieza uno a hablar de pedagogías feministas críticas, muy en la lógica nuestra, unas pedagogías críticas en clave etnoeducativa, pedagogías otras en términos de atender a cosmovisiones específicas de ciertas comunidades indígenas, bueno, etcétera. ¿Qué abre eso? Eso abre, pues no existe la receta para llevar a cabo una pedagogía crítica. Simplemente, si uno piensa en la educación como una práctica en donde interaccionan un maestro y unos estudiantes, que tiene las pretensiones de transmitir, de negociar unos contenidos, con el propósito de que esos sujetos se transformen, entonces yo diría que son esos elementos los que habría que reconsiderar en clave crítica. Por ejemplo, los contenidos, ¿sí? Hay una propuesta muy específica que es la de Klafki, en una línea de una didáctica crítico-constructiva, que plantea, por ejemplo, que no todo contenido, por el hecho de ser contenido, llamémoslo científico, es digno de ser enseñado. Esa es una de las cosas sobre las que nosotros poco reflexionamos. A nosotros nos dicen, sí, veas que esa es la matemática. Entonces ya parte uno de que porque es un conocimiento científico reconocido, inmediatamente debe pasar al contexto escolar y ser transmitido. Klafki dice que no, que un análisis de esos contenidos debe pasar por un análisis, por una reflexión de tipo didáctico, ¿sí? Entonces plantea una serie de elementos para trabajar esos contenidos de manera que dejen de ser simplemente contenidos científicos o culturales y se conviertan en lo que él denomina contenidos formativos. ¿Qué quiere decir eso? Que son contenidos que empiezan a ser vistos a la luz, por ejemplo, de las etapas de desarrollo de los estudiantes. Pero son contenidos también que se analizan desde el punto de vista de la importancia de ellos como tales y para esas personas en el contexto específico, ¿sí? Pues sí, aprender matemática, pero ¿eso en qué me va a ayudar a mí en la vida cotidiana? Entonces, por ejemplo, una planeación curricular en la línea de Klafki le implicaría a uno hacerse ese tipo de preguntas. Pero a su vez, ¿en qué le va a servir ese contenido a ese muchacho para el futuro, a ese estudiante? ¿Sí? ¿Cómo puede uno articular ese contenido desde el punto de vista formativo a una mirada más crítica de la sociedad? Klafki, por ejemplo, plantea que ese concepto de emancipación sigue siendo importante en la actualidad, sobre todo cuando a través de la educación fomentamos una mirada crítica, digámoslo así, de ciertos aspectos acuciantes de nuestro presente. Problema ecológico, dice Klafki, es uno de los problemas de las relaciones entre hombres y mujeres, el problema de las relaciones entre géneros, el problema de las relaciones entre centro y periferia, el problema, ya lo dije, ecológico. Bueno, hay una serie de problemas que aparecen como fundamentales en la sociedad contemporánea y que serían algo así como unos ejes transversales o unos contenidos hacia los cuales debería apuntar toda educación. Entonces, ejemplos. Si los contenidos no son per se contenidos educativos, sino que implica hacer de ellos, pasarlos por el filtro del análisis didáctico, entonces una de las características de ese análisis didáctico es que le da autonomía al maestro, ¿sí? Y ya una de las elementos que queda ahí en la discusión es, uno puede hablar mucho de teoría crítica, de pedagogía crítica, pero si uno mismo no es un maestro crítico, hasta ahí llegó el asunto. Entonces, cosas tan sencillas, lo que llamaríamos el descubrimiento de América, ¿sí? A uno le aparece como lineamiento curricular o educativo, como quieran denominarlo, por parte del ministerio, que hay que enseñar América, descubrimiento de América, ¿cierto?
pero ¿qué significaría contar la historia del descubrimiento de América desde la perspectiva de los indígenas? ¿O qué significaría contar la historia de la esclavitud desde la perspectiva de los negros? ¿Sí? O de los afrodescendientes. Entonces ya ahí esos contenidos adquieren un matiz distinto. Pero entonces significa o implica de parte del maestro que sea capaz de mostrar, qué sé yo, el descubrimiento de América no como un descubrimiento, sino como una invasión. O como una masacre desde el punto de vista cultural y humano. Sí, ese elemento se vuelve fundamental. Entonces, ¿desde dónde vamos a mirar los contenidos para que tengan ese carácter, llamémoslo así, emancipatorio? Es decir, para que el estudiante diga, ah, sí, descubrimiento de América, pero esto no fue la panacea. Entonces, esos elementos críticos, dice Klafki, cuando se hacen parte del análisis de los contenidos, le ayudan a los individuos a tener una conciencia más amplia, en este caso específico, de lo que ha sido pues, América y su proceso de consolidación común. ¿Sí? Bueno, a esto vendrían ligadas las metodologías, pues ahí sí ya habría muchísimas, vuelvo y digo, atendiendo a las particularidades, el trabajo colaborativo, el desarrollo de prácticas de enseñanza en donde las formas sociales tengan un carácter más grupal, ¿cierto? Hoy siempre lo digo pues en las clases, esas propuestas que dicen que son críticas o que van a fomentar un trabajo democrático y lo primero que hacen es poner tareas individuales en vez de poner a la gente a que trabaje en grupo y construya un concepto grupal de democracia, cosas de eso. Entonces atender muy bien como a ciertos principios de pedagogía crítica que puedan estar, digámoslo así, relacionados con las metodologías específicas. Yo creo que lo importante más que hacer el recetario de metodologías es ver cómo muchas de esas propuestas que pueden ser tradicionalistas o críticas, cómo están marcadas por ese pensamiento, ¿sí? Indiscutiblemente, y dentro del contexto anglosajón, una de las propuestas, sobre todo del lado del maestro, fue lo que se denomina investigación-acción, ¿sí? Investigación-acción no solo del lado del maestro investigando la práctica, sino también investigación-acción en donde se puede contar inclusive con el trabajo de los estudiantes. Ese, por ejemplo, ha sido uno de los aportes muy fuertes de la pedagogía crítica, sobre todo por el lado anglosajón. Como les decía ahora, mientras en el contexto alemán se entró en una suerte de crisis de la pedagogía crítica, los trabajos anglosajones, estoy hablando aquí específicamente de Kari Kemis, y con toda su propuesta de pedagogía crítica, empezaron a desarrollar esos planteamientos. Bueno, también el currículo crítico, Stenhouse y estos otros autores, que empezaron a hablar de la importancia de reflexionar sobre las propias prácticas. En la actualidad se viene hablando con mucha fuerza, en una suerte como de vínculo con esa pedagogía crítica de la reflexión sobre las prácticas, en esa línea de investigación-acción, ¿sí? Que hay que tener en cuenta y considerar con mucho cuidado, porque el boom que hay ahora del maestro investigador, el maestro reflexivo, es la idea de un maestro que reflexiona sobre sus prácticas, pero con el propósito de optimizarlas. Entonces el elemento crítico de los 60, 70 sobre todo, se está perdiendo, por no decir se perdió, ¿sí? Entonces a uno le aparece esa idea del maestro investigador como aquel que optimiza sus prácticas. Entonces sí, muy interesante mantener la idea de una reflexividad del lado del maestro, pero también teniendo en consideración elementos de tipo crítico-social. Es decir, reflexionar sobre las prácticas no solo para optimizarlas, sino también para pensar esas prácticas en un contexto social y cultural, ¿sí? Como les decía ahora, bueno, sí, tenemos que dictar la clase de historia, pero historia ¿desde qué perspectiva? ¿Para quién? ¿Cierto? ¿Qué sentido tiene a unos niños de una comuna X que están en unas condiciones, digámoslo así, no muy buenas, no malas, que están en unas condiciones malas? Pues qué sentido tiene entrar con unos contenidos que analizados en su contexto particular son inaportantes, ¿sí? Entonces, importante considerar eso también, que los trabajos en la actualidad del maestro investigador, de la investigación, acción, reflexión, son muy importantes siempre y cuando eleven esa reflexividad también a un análisis sociocultural y crítico.